Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo. Del otro lado de la línea telefónica, el capitán de fragata, retirado, aviador naval, veterano de guerra de Malvinas, Oscar Manuel Arce. ¿Cómo le va, Oscar? Un gusto de saludarlo, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la llamada y encantado de poder responderle cualquier inquietud que usted tenga. Seguramente mucho para contar de lo que fue puntualmente la campaña del Atlántico Sur, pero vamos a meternos un poquito en su historia, también en lo personal. ¿De dónde es oriundo, Oscar, usted? Yo nací en Capital Federal, soy casado, tengo 7 hijos y 22 nietos. Nací en el año 1940, cumplí el otro día 83 años. ¿Y por qué la Armada para su vida? Bueno, fueron una serie de circunstancias que se dieron. Primero, cuando yo tenía unos 10 años, empecé a navegar deportivamente en un club náutico acá en Buenos Aires, Club Náutico San Isidro. Ajá. Aprendí a navegar en unos barquitos chiquititos que llamaban Batitú. A los 14 años seguí navegando, me cambiaron de categoría, empecé a navegar en unos barcos que tenía el Náutico de San Isidro, que se llamaban las Yolas Olímpicas, Ujú. y cuando tuve toda esa navegación deportiva, me llevó a entrar en la Marina. Ajá. Es más, cuando entré a la Escuela Naval, yo creo que de todos mis compañeros, el único que había navegado era yo. Ya tenía mucha relación, ¿no es cierto?, con el mar, pero hacía 10 años que navegaba de chico, así que tenía mucha intuición para la navegación, ¿no? Eso un poco me llevó a la Marina, así que ingresé en la Escuela Naval en el año 57, Ajá. me dijo la promoción 89 de la Escuela Naval Militar, y en esa época la Marina era sumamente popular. El almirante Rojas había sido director de la Escuela Naval, la había promocionado mucho. Ujú. Bueno, así que entré en la Escuela Naval y con el tiempo me recibí de guardia marina. Mi primer destino fue el crucero General Belgrano, Ajá. que hundieron en Malvinas, Sí. y de ahí me ofrecieron entrar en la aviación naval. Hice la Escuela de Aviación Naval en Punta Indio, Ujú. que duró un año y medio. Cuando terminé y me recibí de aviador, me mandaron a una escuadrilla que operaban entonces en el portaaviones Independencia, Sí. así que estuve 2 años operando en el portaaviones. Después de ahí me mandaron un año también a la parte de transporte de la Armada, que en Ajá. ese momento tenía DC-3 y DC-4 y que hacía toda la línea del sur de la Patagonia, hacía todo el sostén logístico de todas las bases. Y después, pues, estoy haciendo memoria, ¿eh? Y después de ahí me mandaron como instructor a la Escuela de Aviación Naval. Ahí estuve 3 años. Ya la Argentina ya había comprado en esa época el portaaviones 25 de Mayo, Ujú. así que me mandaron una escuadrilla que operaba en el portaaviones 25 de Mayo. Bien. Estuve también 2 años ahí. De ahí me mandaron nuevamente al Comando de Transportes Aeronavales de la Armada, Ajá. donde estuve 3, 4 años. Volaba un avión, entre otros el DC-3, era el avión que más tenía en la escuadrilla nuestra, pero tenía también un birreactor, un Hawker Siddeley 125 que había sido comprado en Inglaterra, Ajá. un avión lindísimo para la época, lo más moderno que había. Así que te puedo decir que he llevado a gente importantísima en ese Claro. avión, desde el entonces presidente Perón hasta cuantas autoridades nacionales ustedes se imaginan, se he llevado en ese avión a todos lados. Y ¿Cuántas bueno, anécdotas habrá cosechado en sí, tanto tiempo? sí, le digo que muchos personajes importantes de ese gobierno se he llevado. Y Claro. anécdotas, bueno, mil que no puedo contar mucho. Si me meto en el plano político que no me quiero meter. Está bien. Y después de todo eso, ya era capitán de fragata, había ascendido recién, me mandaron a Punta Indio, a la base de Punta Indio, y la noche anterior al 2 de abril, o Ujú. sea, el 1 de abril a la noche, un compañero mío y íntimo amigo mío era secretario privado del almirante Anaya, que era en ese momento el jefe de la Armada, Sí. y tipo a las 10 de la noche me llama por teléfono y me dice, mira, prende la radio mañana a la mañana. ¿Por qué? Le digo, no, vos no preguntes nada, porque no te puedo decir nada. Vos prendé la radio mañana a la mañana. Y le insistí de vuelta, dijo, no te voy a decir nada, vos prendé la radio. Y yo palpité un golpe militar, se acuerda, estaba de moda en esa época, ¿no? Claro. Pero estaba durmiendo, y eso a las 6 de la mañana, no sé, estaría durmiendo, escucho gritos por todos lados ahí en el casino de oficiales, y bueno, ahí me entero que la Argentina había desembarcado en las Islas Malvinas. Ujú. Así que ahí fue mi primer contacto con las Islas Malvinas. ¿Qué Y a pasó por los su 2 o 3 días, cabeza, Oscar, sí, en esos momentos? primero una sorpresa y una alegría bárbara. Ahora, Sí. yo palpitaba que el tema iba a ser bastante serio, no me imaginé que nosotros tomábamos las Malvinas y acá no pasaba nada, ¿no? Con Inglaterra no pasaba nada. Es más, me acuerdo una vez volando de Aeroparque a Ushuaia, Ujú. con una comisión de almirantes ingleses en el avión, en este avión que yo le dije, cuando pasamos frente a Malvinas, le dije, acá estamos frente a Malvinas, ¿no?
Y le digo, ¿algún día la van a devolver? Le digo en broma, comenzándome. Yo creo que la mejor opción es que ustedes la tomen de prepo, porque es la única manera que nos sacamos este grano de encima, me acuerdo que me dijo. Pero bueno, eso fue un comentario que me hizo un almirante inglés que habrá sido medio jocoso, ¿no? No tengo ni idea. Claro. Después del 2 de abril, el 3 o el 4 de abril, me designan una orden para hacerme cargo de la estación aeronaval Malvinas, que era el lugar de apoyo logístico de los aviones de la Armada que operaban ahí en las Islas Malvinas. Así que a los 2-3 días fui a Río Grande, y de Río Grande me llevaron en un F-28 de la Marina al aeropuerto. Y bueno, ahí empezamos a armar una especie de galpón que había ahí en el aeropuerto para poder recibir los aviones, bajar la carga. Y durante un mes, hasta que empezó el primer ataque inglés, venían aviones de la Armada, que se 3-4 veces por día, trayendo soldados, trayendo armamento. Y bueno, nos teníamos que ocupar de los aviones, de la descarga, de llevar todos los pertrechos, hasta que fue el 1 de mayo. Me acuerdo que estábamos durmiendo en ese galpón que estaba al lado de la pista, y ya se decía que estaba la flota ahí a la vista, así que yo ordené a toda la gente que durmiera vestido, y era de noche, todavía a las 6 de la mañana, sería, no me acuerdo. Yo sentí como si llovieran piedras y caían piedras como granizo, ¿no es cierto? Y bueno, ahí empecé a escuchar unas explosiones, el cielo se iluminaba, qué sé yo, y me olvidé que era un bombardeo, así que salimos todos corriendo y nos metimos en una trinchera que estaría a unos 50 metros de ese lugar que ya teníamos previsto. Bueno, y después el granizo, eran las esquirlas, habían dejado el galponete que parecía un colador. Y después del bombardeo, me fui con un suboficial, ya me algo pobre, al galpón a ver si podíamos rescatar, que había, qué sé yo, cuando empezaron a explotar bombas de retardo, que si bien yo conocía su existencia, en ese momento me imaginé que habían tirado eso, que son bombas que tiran los aviones, no explotan en el acto, pero con un mecanismo de relojería explotan a las media hora, a los 10 minutos, en fin, lo que ellos han graduado. Así que nos explotó una bomba, yo creo que de donde estaban nosotros, no más de 20 metros. Yo me tiré con este suboficial debajo de una motoniveladora que había, que la motoniveladora se levantaba, digo, esta cuchilla se va a caer y nos va a partir en dos, hasta que una esquirla le partió la pierna totalmente a Hidalgo, que estaba pegado al lado mío, así que a mí me pasó a menos de 10 centímetros, y bueno, pobre, un drama llevarlo hasta el hospital, que estaba como a 10 kilómetros de ahí, en medio de un bombardeo, lo metimos en una pick-up, en la caja de la pick-up, y bueno, llegamos ahí, lo dejamos en el hospital, y a los 4 o 5 días vino un Hércules y lo evacuó a Puerto Belgrano, y después me han tenido que cortar la pierna porque tiene una gangrena muy importante. Eso fue el primer día. Y después todos los días era atender aviones que llegaban muy marginal. Usted sabe que no solamente la pista es muy, muy corta, tenía 1.400 metros, más no recuerdo. Venían de noche, o sea que no se prendían las luces de la pista, sino que alguna camioneta más o menos en cabecera lo guiaba. Había también una pistola láser que tenía la Fuerza Aérea como para indicarle más o menos con precisión, y el avión con faros buscaba la pista, ahí aterrizaba, y ahí veníamos nosotros con camionetas y todo para bajar todos los pertrechos que venían los aviones. Y después otra cosa que me tocó a mí, que es muy interesante, que yo creo que en su momento debe haber sido el que más conocía las Islas Malvinas, porque había que buscar aeródromos de alternativas para poner aviones, porque si usted pone todos los aviones en una pista, en un bombardeo no queda nada. Ya que había que buscar lugares para aterrizar y poder dispersar todos los aviones. Con ese motivo, con un helicóptero de la prefectura, recorrí todas las islas de lado a lado, buscando lugares. Encontramos una, le pusimos Calderón por nombre, una isla que está bien al oeste, donde se quedaron los T-34 que teníamos. Y sí me acuerdo que en una estancia que fue donde desembarcaron los ingleses, por primera vez en Bahía, ya no me acuerdo, Bahía Dale, no me acuerdo. Bueno, el primer desembarco de los ingleses fuimos con este helicóptero porque aparentemente todos los isleños tenían radio y se comunicaban con una central que había en Malvinas para darle novedades, si tenían enfermos, si necesitaban algo, qué sé yo. Pero también le pasaban informaciones a la flota. Así que cuando yo me bajo del helicóptero, nos estaba esperando 2 personas, un señor de 60 años y un chico que tendría no más de 20. Yo me bajo del helicóptero, intento darle la mano al inglés que estaba a cargo de la estancia esta, y el señor muy amablemente no me la quiso dar, pero no fue nada violento, sino que me dijo, bueno, pasen por acá. Y el chico hablaba castellano perfecto, castellano reo, porque había un charco, voy a pisar un charco, y me dice, cuidado con los timbos, me acuerdo pateta, con los timbos, y yo, ¿no sabes hablar castellano? Me dice, no, pero yo estuve 8 años en Comodoro Rivadavia, pupilo con los salesianos, así que me pasaba todo el año en Comodoro Rivadavia, y en verano venía acá a la isla. Hablaba castellano, pero perfecto, y a los ríos, no tenía ninguna tonada de haber sido inglés, ¿no es cierto?
Y bueno, le retiramos las radios, volvimos. Y bueno, mi tarea fue fundamentalmente recibir a los aviones de la Armada que llegaban y atender todo el aeropuerto. ¿Eran exclusivamente los aviones de Como la Armada los que atendían ustedes y Fuerza Aérea? el aeropuerto en realidad lo manejaba la Fuerza Aérea. Nosotros teníamos Ajá, un pedacito muy chiquito ajá, y nosotros teníamos que atender los aviones de la Armada. Y todos los Hércules que iban permanentemente, no, ellos los operaba y los manejaba la Fuerza Aérea. Yo los veía porque estaba ahí al lado, pero no se metían con nuestros aviones para nada. Nosotros los guiábamos por radio porque estaba lleno de aviones Harrier volando arriba, o sea que claro. había que tratar de hacerlos entrar en el momento que hacían el relevo entre un avión y otro avión. Ujú. Así que le íbamos guiando diciendo, bueno, ahora vengan. Entonces, como estaba más o menos de una hora de Río Grande, más o menos iban calculando, y cuando estábamos, digamos, a 10 minutos del aeropuerto, si había Harry en el aire, lo hacíamos pegar la vuelta porque en cualquier momento no quedaba nada. Claro, Y eso fue todo. Y cuando ya los ingleses estaban prácticamente al lado de Puerto Argentino, sí. nos ordenaron replegarnos y volver al continente. Ajá, Así que salieron primero los Hermaki, que quedaban, yo no me acuerdo cuántos quedaban, pero 4 o 6, se volvieron para allá. ajá, Los T-34 no estaban imposibles de volar porque estaban rotos. Y nosotros nos fuimos en el último F-28 que partió de Malvinas para el continente. Y yo me acuerdo que despegó el avión, yo sabía que los primeros 15 minutos estábamos en una zona bastante complicada porque los Harriers llegaban. Así que el avión era medio tétrico porque estaba sin asientos, el piso vacío, todo oscuro, las ventanillas cerradas. sí. Así que ahí se metieron toda la dotación, que eran como 60 tipos adentro, sentados en cuclillas uno arriba del otro, y había un par de asientos ahí adelante. Así que yo me senté con otro oficial que estaba conmigo, me senté adelante, y bueno, hice una oración para esperar que pasara de 15 minutos. Bueno, cuando pasan los 15 minutos más o menos me voy a la cabina, y estaba volando Capitán de Imperio, que es muy amigo mío, que murió pobre, y yo vi que estábamos volando arriba de una nube, y Ajá, le digo, che, vos, no bajás un poco, me van a agarrar acá, ¿qué quiere que baje más? No, no era una nube, era el mar, estábamos volando de noche, y no sé, yo supongo que a 100 pies sobre el mar. qué bárbaro. Y después cuando llegamos a Río Grande, bueno, se prendieron las luces, bajamos, fue una alegría haber podido volar. En el trayecto, por radio, nos dicen, cuidado que le están tirando flechas, textual. Ajá, Y bueno, yo interpreté flecha que sea algún misil, qué sé yo. sí. Pasó el tiempo, y creo que fue el año pasado o el anteaño, en un informe que llegó a nosotros, porque siempre la Marina Inglesa intercambia información con nosotros, ¿no? Un informe que hizo la Marina Inglesa informaba que el día ese que nosotros pegamos la vuelta, a esa hora, un destructor, que creo que se llamaba el Brilliant, tiró 2 misiles contra un avión que despegaba a la misma hora que estamos despegando nosotros, y el mismo día. Ajá, Pero aparentemente estaban fuera de alcance, o sea que nos hablamos de milagro. qué Así bárbaro. que lo único que puedo decir es que se la puedo contar. Claro. Una experiencia de guerra y muy, muy interesante, lo que a mí respecta. Muchos Ujú, me preguntan, ¿tuviste miedo? ¿Tuviste miedo? No, 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 muy valiente, pero realmente miedo nunca tuve. A ajá, ver, qué sé yo. Me preocupaba más que nada cómo iba a terminar este episodio, porque sabía que nosotros no le podíamos ganar a los ingleses ni locos. Y en el caso hipotético que lo hubiéramos ganado, a los 2 meses se venían 4 flotas inglesas a sacarnos a patadas. Imagínese que Inglaterra era la segunda potencia mundial de la NATO. Acuérdese que estaba en esa época el muro de Berlín, y qué sé ujú, yo, y no se podía dar el lujo ni Inglaterra, e incluso y Estados Unidos, que un país como el nuestro sacara patadas a la segunda flota del mundo, ¿no es cierto? claro. O sea que de cualquier manera, aunque hubiéramos ganado esa primera batalla, a los 2 meses Inglaterra se rearmaba de vuelta y venía con una flota, pero nos pasaba por arriba. Ujú, Bueno, eso fue. Yo, si tengo que decir que nosotros tuvimos un sufrimiento de hambre, frío, ninguno de mi gente sufrió ni el frío ni el hambre porque dormíamos en un galpón que había, comida siempre había, abrigo teníamos, los conscriptos que teníamos, había como 30 conscriptos, tipos de primera, todos de primera. ajá, Nos reunimos, hace un tiempo que nos reunimos, pero habitualmente nos reuníamos una vez por año a comer un asado acá en Buenos Aires. claro. Había un conscripto grandote, me acuerdo que era del lago Luminé, que Ajá. no quería irse. Y yo le dije, mira, subí al avión porque te revelé una patada en el culo y te meto adentro. Y hace 3 4 años, en un almuerzo que hicimos, el tipo se acordaba, yo no me había olvidado de eso. Me dice, ¿se acuerda cuando me dijo que sube al avión, me revelé una patada en el culo? A ver, ¿por qué no se anima para verme la hora por el grandote que medía 2,20 m? Bueno, esas son todas las anécdotas que te puedo contar. La gente perfecta, eso le llegan a decir los niños de la guerra, los chicos de la guerra, Ni hablar. y
te aseguro que te rajan una puteada. Claro. Porque eran tipos de primera toda, ninguno así de susto, así, escándalo, de miedo. Uno jamás tuve ese problema. Así que heridos, digamos, solamente el del bombardero que usted nos contaba, tuvo su gente, Oscar. El único de mi personal que estaba a mi cargo fue el único. Ahora, de aviadores que estaban ahí en los Aermaki, sí, un Aermaki fue derribado por un misil inglés ahí en Darwin y el otro fue derribado también en las proximidades del aeropuerto nuestro. Ajá. Y aparte llegaron una 4 que estaba muy, muy deteriorado, intentando aterrizar en el aeropuerto de Malvinas, cosa que no podía porque tenía una sola rueda de tren de aterrizaje abajo, la otra estaban arriba. Era el teniente Arca, se inyectó, el viento que había lo llevó al mar y fue un helicóptero de ejército que con un coraje enorme metió un patín debajo del agua, o a la altura del agua, y este hombre se agarró del patín y lo llevaron colgado hasta la playa y bueno, y ahí lo pudieron subir adentro, ¿no? Sí. El otro día leí en el diario este helicópterista había muerto. Svendsen, sí. Exactamente. Oscar, al regreso al continente, ¿cómo fue su situación? ¿Tuvo que dar cuentas, digamos, a la superioridad de lo acontecido en la base? ¿Cómo fue la continuidad de su historia? Sí, se hizo un informe muy sucinto, porque no había mucho ambiente. Yo creo que los análisis se hicieron posteriormente, a los 2 años. Ajá. Creo que el mejor análisis que se ha hecho lo hizo el almirante Mayorga, ya fallecido. Son 2 tomos donde se cuenta en detalle la documentación de todas las acciones que hizo la Marina. Antes de la guerra, todo lo que fue la parte diplomática y durante la guerra, pero se hizo, yo diría, al año y medio de que terminó Malvinas. Y en la continuidad de su carrera hubo mucha oficialidad que por ahí padeció el hecho de ser veterano. ¿A usted le tocó las generalidades o por su jerarquía, digamos que tuvo un desempeño un poco más tranqui? Yo no tuve ningún problema con ninguna naturaleza. Una vez me mandó una nota, a mi amiga, todos le he mandado una nota del que es ahora ministro de Seguridad, Fernández. Sí. Si tenía algo que reclamar o algo por el estilo, y dije que no tenía nada, absolutamente nada que reclamar. Que fui a defender a mi patria y punto. Bien. No tengo que reclamar nada. Bien. Y en general creo que por lo menos los que yo he tenido contacto, los conscriptos, nos dieron de baja a los 3, 4 meses, así que no tuve tiempo de preguntarle cómo había ido, qué sé yo. Los que sí nos reunimos, ya le digo, una vez por año nos reunimos en un asado y ahí charlamos un poco. Ya se han muerto varios, ¿no? Por edad. Sí, sí. Pero para mí, todos esos versos que han hecho de la cobardía y que los oficiales comían como leones y los otros se morían de hambre, es una mentira total. Reconozco que la posición nuestra es una posición bastante acomodada, porque estamos totalmente en retaguardia. Las que la pasaron mal, con frío y posiblemente hambre, eran todos los que estaban en primera línea. El batallón 5 de Infantería Marina, que estaba en primera línea, que para llevarle municiones y todo era bastante complicado, y lo mismo todos los regimientos de ejército que estaban rodeando Malvinas. Claro. Eso sí, estaban en trincheras y, bueno, yo entiendo que se morían de hambre. La comida era poca y que tenía frío. Sí, sí. En cambio nosotros estamos totalmente en retaguardia, en la última fila de todos, así que Claro. tema comida, Claro. yo le comentaba a mi padre, porque todos bajamos unos kilos, ¿no es cierto? Sí. Pero yo soy un fanático del pan y el queso, y pan y el queso había, así que yo me alimenté a pan y queso y creo que debe ser de los pocos que engordé estando en Malvinas, ¿no? Qué bárbaro. Yo volví a Malvinas, me invitó Santiago, mi hijo, que se conectó con usted. Sí. Volví a Malvinas hace 3 años con él, que me invitó. Hay un cambio radical. Han hecho hasta prácticamente una especie de barrio cerrado. No es cerrado porque no hace falta cerrado, pero con casas muy, muy lindas. Hay mucho más gente. La mayoría de la gente son chilenos, que se pueden hablar en castellano en Malvinas sin ningún problema. Y graciosamente esos chilenos son antibritánicos, porque los tratan con desprecio. Ellos son de otra categoría. Se volcaban mucho más hacia nosotros los argentinos que ellos, ¿no? Qué bárbaro. Pero otras ciudades, fuimos a almorzar 2 veces ahí a unos restaurantes que en esa época no había nada. El aeropuerto nuevo que han hecho es un aeropuerto impresionante. Los ingleses, el día que estuvimos, nos trataron muy bien. Un día salí a caminar y el conserje del hotel, que era un chileno, me dijo, estuvo la policía buscándolo, a mí, ¿no? Digo, a la pucha, esto ya me quiere meter preso, ya me veía en la Torre de Londres en preso. Bueno, está bien, qué sé yo estoy acá. Al otro día le pregunto, che, ¿no vino la policía a buscarme? ¿Qué pasó? No sabés qué quería. No, me dijeron que si tenía algún problema que les avisara a ellos. Bien. Por supuesto que ellos deben tener una lista de todos los que participaron en Malvinas. O sea, que cuando recibieron el despacho del avión de LAN Chile, debían saber quién era. Claro. Perfectamente bien.
claro, pero muy amables. El tipo me la tiró al revés. Si yo tuviera un problema con algún inglés, que les avisara. claro. Así que, qué sé yo, Bien, así bien. estamos. Una historia con mucho para recordar y que seguramente en la continuidad de su carrera también le ha permitido tenerlo como punto de referencia, fue fuente de consulta en algún momento también. Sí, me han llamado muchas veces de canales de televisión, de radio, Ujú. muchas veces. Y le digo esto, lo digo, no sé, con un poco de vergüenza y un poco de orgullo. Las dos veces que tuve problemas, una vez tuve un problema con la policía porque pasé mal, o sea, hay un peaje en la ruta 9, me para la policía y el auto no era el mío, era de un hijo mío y no tenía ni la patente, no tenía nada del auto. Y por ahí el policía me pregunta, bueno, ¿usted a qué se dedica? Yo que soy marino, soy veterano de mar. ¿Ah, sí? Váyase, listo, dígale a su hijo que actualice el auto. Y el otro me venció el registro, que lo tengo que dar todos los años, yo vivo en San Isidro, todos los años tengo que renovarlos. Sí, Yo tengo en el brazo, me hicieron un tatuaje que dice Malvinas, está en manga de camisa, y el tipo que voy a tomar el examen me vio ese tatuaje y me dice, ¿eso qué es? Y le digo, soy veterano de Malvinas. Ah, está aprobado el examen, váyase, listo. Así que las dos veces zafé por eso. Yo personalmente no he tenido nunca problema con nadie. Y a Dios gracias. mirando para atrás en el tiempo de aquel joven que ingresó a la escuela naval, un balance de lo vivido, Oscar. A lo vivido hasta Malvinas fue bárbaro. Después de Malvinas, mal. Mal, digamos, le han sacado a la Armada todo. La Armada que yo viví no tiene nada que ver con la Armada de ahora. Claro. La Armada que yo viví cuando yo era guardia marina y salíamos en el Belgrano, la flota tenía, a ver si me acuerdo, tenía el crucero 9 de julio y Gemino Belgrano. Estaba el crucero Almirante Brown, estaba el crucero 25 de mayo, estaba el crucero de Argentina y el portaaviones Independencia. Ujú. Cada uno de esos buques con 800, 900 tripulantes, más todos los destructores que sean 10 o 12. Cuando navegaba toda la flota era todos luces en el océano. Ahora no quiero ni pensarlo porque me da una lástima y una angustia brutal todo lo que se ha perdido. Sí. El tema del portaaviones. Usted sabe que la operación de portaaviones es la operación más compleja que existe, bajo todo punto de vista, no solamente del pilotaje de los aviones, Mm. sino de todas las maniobras que tiene que hacer el buque. Bueno, eso costó muerte. Tuvimos portaaviones durante casi 18 o 20 años. Sí. Y la experiencia que se tomó costó 5, 6, 7, 8 muertes. Todo eso se ha perdido. Recuperar eso, qué sé yo, si se recupera algún día, ¿no es cierto? Claro. Da lástima, ¿no? Así es nuestro país. Oscar, yo le Bueno, agradezco muchísimo por este tiempo, le agradezco bueno, muchísimo por contarnos su historia, agradecerle por supuesto a su hijo que hizo el vínculo, despedirlo, ok. capitán de fragata, retirado, Bueno, aviador naval, veterano de guerra de Malvinas, hola. Oscar Manuel Arce. Gracias, Oscar, un fuerte abrazo y muchas gracias, ¿eh? No, no hay por qué, no hay por qué. Al contrario.